¿Qué tal el primer parcial? Buenas, en este video vamos a realizar el primer parcial de física eléctrica. Vamos a empezar abriendo el parcial para que nos aparezcan los valores de las variables, o sea, las resistencias y voltaje. Y lo primero que tenemos es un circuito mediante agrupación de series y paralelos. Vamos a tener que determinar la resistencia equivalente, demostrando todos los pasos necesarios para llegar a eso. Bien, ¿cómo empezamos? Vamos a abrir un Paint donde voy a resolver el ejercicio. Acá podemos ver la misma consigna y el circuito llamado. Bien, ¿cómo empezamos? Mediante el método de diagrama de bloques, vamos a empezar a sectorizar. Por un lado, vamos a tener estas dos resistencias, que entre sí, si las vemos, están en paralelo. Por otro lado, estas dos resistencias, fíjense que el equivalente está en serie con R5. Por otro lado, vamos a tener a R1 y a R2, que ambas están en serie. Entonces, empecemos con los bloques más chiquitos. Vamos a empezar con R1 y R2 y con R3 y R4. Como dijimos que R1 y R2 están en serie, la resistencia equivalente R12 va a ser R1 más R2. En este caso, R1 vale 12 ohm y R2 vale 26 ohm, por lo que el equivalente va a ser 38 ohm. Vamos a escribir acá que están en serie. Por otro lado, R3 y R4 están en paralelo. Por lo que la resolución va a ser R3 por R4 sobre R3 más R4. Si reemplazamos los números, tendríamos que hacer 54 por 170 dividido 54 más 170. Eso me va a dar 40,98, que lo vamos a aproximar a 41. 41 ohm. Bien. Como hay que demostrar todos los pasos necesarios para llegar a ella, vamos a dibujar nuevamente el circuito ya con estas dos combinaciones resueltas. A few minutes later. Bien, acá tenemos ya el dibujo resuelto, o sea, ya resolvimos R3 y R4 que estaban en paralelo y R1 y R2 que estaban en serie. Bien, ahora ya con la nueva combinación podemos ver más fácilmente que antes que R34, o sea, la combinación está en serie con R5. Entonces continuamos con este bloque, el bloque R345. Resistencia R34 en combinación con 5, que ya dijimos que estaban en serie. Como están en serie, se van a sumar. Entonces, R34 vale 41 ohm. Y R5, vamos a mirar arriba, vale 6,3 ohm. Por ende, la combinación va a ser 47,3. Bien, una vez resuelto esto, volvemos a dibujar el circuito. Acá ya tenemos el circuito dibujado con R12 y la resistencia R345. ¿Cómo seguimos? Vamos a seguir con las dos, R12 y R345, que como vemos tienen la misma caída de potencial. Por ende, están en paralelo. Si les cuesta ver que está en paralelo o en serie, lo que tendríamos que hacer es marcar los distintos potenciales que tendrían en los puntos.
con colores. Por ejemplo, todo lo que esté conectado a la parte positiva de la fuente, lo voy a dibujar de anaranjado. ¿Por qué? Porque todas estas líneas están a un mismo potencial. Ahora, entre la fuente, entre la parte negativa de la fuente y la resistencia R6, va a haber otro potencial. Como la resistencia R6 va a hacer caer el potencial, entre R6, entre este punto y toda esta línea están a otro potencial. Entonces ahí podemos ver que R12 y R345, su potencial varía entre verde y naranja. Pero la resistencia R6 varía entre verde y morado. Por ende, no tienen la misma caída de potencial. Y las tres no están en paralelo. Lo que está en paralelo es la combinación entre la fuente y la resistencia, que ambas están entre naranja y verde. Pero la resistencia no, por ende no. Las resistencias no las puedo sumar en paralelo. Tengo que ir resolviendo de a poco. Empecemos con R1 y R2 y R345. Dijimos que ambas están en paralelo. Bien, vamos a llamar a esta resistencia R12 paralelo con R345. R12, 345. Ya dijimos que ambas están en paralelo. Por ende, ¿cómo operamos? Vamos a operar con R1 por R2 sobre R1 más R2. R12 vale 38. R345 vale 47,3. Me va a quedar sobre 38 más 47,5. El resultado me da 21,11, que lo vamos a aproximar a 21,1. Bien, sigamos dibujando el siguiente circuito. Fíjense que una vez resuelto este paralelo, vamos a tener solo dos resistencias. La resistencia R1, 2, 3, 4, 5 y la resistencia R6. Y ahora vemos que ambas resistencias no tienen la misma caída de potencial, sino que ambas resistencias comparten la misma corriente. La corriente que circula por esta rama es la misma que circula por esta, es la misma que circula por esta, por esta y por esta. Al estar todas en la misma espira, comparten la misma corriente. Por ende, si comparten la misma corriente, están en serie. Y su equivalente se va a sumar. Entonces, R equivalente total va a ser la suma de R1, 2, 3, 4, 5 y la suma de R6. Que R1, 2, 3, 4, 5 dijimos que daba 21,1. Y R6, vamos a mirar arriba, da 68. Que nos da 89,1. Encontramos la resistencia equivalente. Vamos a dibujar el circuito como me quedaría el circuito final. El circuito equivalente total me va a quedar R equivalente y la fuente. Por ende, mi primer paso que tenía que determinar la resistencia equivalente, mostrando todos los pasos están acá, y vamos a escribir en el parcial el valor de la resistencia equivalente, que me dio 89,1. 89,1. Ya está la unidad acá. Bien, lo segundo que me pide es determinar la caída de potencial que me va a generar la resistencia R3. Entonces, sin borrar lo que hicimos, vamos a ver cómo calcular la caída de potencial de la resistencia R3. Veamos.
R3 está en este bloque que estábamos trabajando acá, que vimos que estaba en paralelo con R4. Bueno, lo que vamos a tener que hacer es partir de del circuito equivalente total. Y acá vamos a calcular cuál es la corriente que está circulando por R equivalente, que va a ser la misma corriente que está circulando por R1, 2, 3, 4, 5. O sea, teniendo la corriente que circula por 1, 2, 3, 4, 5, podemos calcular la caída potencial que hay en esta resistencia, que va a ser la misma caída potencial, fíjense, que tenemos en el circuito de arriba, entre verde y naranja. ¿Por qué? Porque si R1, 2 está en paralelo con R3, 4, su equivalente, y ellas mismas van a tener la misma caída de potencial. Bien, una vez que tenemos la caída de potencial de R3, 4, 5, vamos a calcular cuál es la corriente que está circulando por esa resistencia. ¿Para qué? Porque si vamos un paso anterior, nosotros con la corriente en estos dos podemos calcular la caída de potencial que hay entre 3 y 4. Que la caída de potencial que hay entre 3 y 4 es la misma que tiene R3. Así vamos a determinar la caída de potencial que tiene R3. Comencemos. Voy a dibujar con azul todo lo que va a hacer con respecto a esta resolución. Lo primero que vamos a calcular es la corriente total, que es la corriente que está circulando por la resistencia equivalente. ¿Cómo la vamos a calcular? Por la ley de Ohm, que nos dice que la corriente va a ser igual a la FEM dividido la resistencia. La FEM la sabemos de dato, que es 25 volts. Bien, entonces va a ser la fuente de 25 volts dividido la resistencia. ¿Qué resistencia? La equivalente que estamos mirando en este circuito. Bien, y la resistencia equivalente era 89,1. Esto me da que está circulando una corriente de 0,28 amperes. Bien, una vez que tenemos la corriente, vamos al circuito anterior. Por la corriente que circula sobre esta R equivalente, ya dijimos que es la misma que va a circular entre 1, 2, 3, 4, 5. Con esta corriente podemos calcular la caída potencial que va a tener esta resistencia equivalente. Que la resistencia equivalente la habíamos calculado acá. ¿Cómo vamos a calcular la caída de potencial? Delta B es igual a I por R. La corriente la acabamos de calcular, que va a valer 0,28 amperes. Y la resistencia es el valor de la resistencia 1, 2, 3, 4, 5, que es 21,1 ohm. Esto me da que en esta resistencia equivalente va a caer 5,92 volts. Bien, tenemos la caída de potencial que hay acá, que es la misma caída de potencial que va a haber entre naranja y verde. Entonces, con esa caída de potencial vamos a poder calcular cuál es la corriente que está circulando por R345. Como de la misma forma que estábamos trabajando antes. La corriente es igual a la diferencia de caída de potencial dividido la resistencia. Voy a dibujarlo abajo del cálculo de la resistencia equivalente. 5,92 volts dividido 47,3 ohms. Esto me da una corriente de 0,13 amperes. Bien, tengo la corriente que está circulando por R345. Si vamos al circuito anterior, vemos que es la misma que circula por R34 y R5. Por ende, con esta corriente voy a aprovechar para calcular la caída potencial entre R34. La caída potencial de vuelta aplicando la ley de Ohm. Delta B es igual a I por R. O sea, va a ser igual a 0,13 amperes por R34, que va a ser 41 ohms.
Esto me da 5,13 voltios. Tengo la caída de potencial, que es el punto B que me pedía. Tengo la consigna resuelta. 5,3. 5,13 voltios. La siguiente pregunta me pide la corriente que circula por esta resistencia. Ya sabiendo el voltaje de R3, puedo calcular cuál es la corriente que está circulando por ahí. ¿Cómo? De la misma manera que veníamos calculando, mediante la ley de Ohm. Entonces, sobre esta resistencia, mediante la misma manera que veníamos calculando hoy. Pero tengamos un cuidado en algo. Fíjense que para calcular la caída de potencial estábamos utilizando la resistencia equivalente entre 3 y 4. ¿Por qué? Porque estábamos en este circuito. Sabiendo que la resistencia equivalente tiene la misma caída potencial que las resistencias 3 y resistencia 4, puedo volver a calcular la corriente solo sobre 3. O sea que ahora tengo que tomar como resistencia R3, no R34. Entonces, la corriente que va a estar pasando acá va a ser, que la vamos a llamar I3, va a ser 5,13 volts dividido 54 ohms. Esto me da 0,09 amperes. Ese es el valor que vamos a poner en la pregunta 3, 0,09 amperes. Con esto tenemos el primer punto, con esto tenemos el primer ejercicio resuelto. Vamos a enviarlo y lo vuelvo a abrir para hacer la segunda parte.